nada? Sí, pero no quiero meter la ¡Dale! Ah, ¿De qué te acordás? ¿De las direcciones, no de verdad? Bueno, la recta de fuga de un plano. Se vaya conociendo dos de las direcciones dominantes del plano. Por ejemplo, el alerito este es un alero, es una visera de la tribuna, es un plano horizontal, es un techito. ¿Cuáles son sus direcciones dominantes? Esas cuatro líneas de borde que lo delimitan, ¿hacia dónde fugan? Dos fugan a F y dos fugan a G. Las direcciones dominantes de ese plano son este punto propio, acá en el pizarrón F, y este otro punto propio, acá en el pizarrón concreto G. Uniendo F y G, obtengo la dirección dominante de ese plano horizontal que es la visera. ¿Se entiende? Y así, aplicando el método con cada uno de los planos, apliquemos otro. El plano inclinado de esa tribuna, ¿cuáles son sus direcciones dominantes? ¿Cuál? El celeste, el G, C, esta y esta fugan a GC. GC es una dirección dominante. ¿Y la otra? F. F. La otra dirección dominante es esta. Este plano inclinado concurre esta dirección dominante a F y esta dirección dominante a GC. La recta de fuga del plano inclinado es esta, uniendo F con GC. Ahí, estoy ahí. No tengo una más rápido. Bueno, ¿se entiende? La recta de fuga de este plano es una que parte de F y que concluye en GC. sí. Hagamos otro, a ver. Hagamos o este vertical que es la misma recta de fuga. ¿Qué tengo que analizar del plano? Si la llevan ellos para cortar cartones allá. ¿Qué tengo que analizar del plano vertical? ¡Ey! Es más de lo mismo. Las direcciones dominantes. Las dos direcciones dominantes, ¿que cuáles son? F. F es un punto concreto que está acá en el pizarrón y que ustedes lo van a tener en la hoja. ¿Y la otra dirección dominante cuál es? La verticalidad. La vertical, que no concurre un punto propio, concurre un punto impropio. Entonces, ¿cómo? Si yo tengo que encontrar el punto de encuentro entre esta y esta, está infinitamente alejado allá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tirar una paralela a ellas, porque estas dos se encuentran en un punto impropio. La recta de fuga de este plano es esta que pasa por acá. Bueno. Esa es la recta de fuga del plano vertical. ¿Por qué? Porque el plano vertical concurre al punto F, esta dirección dominante, y esta otra dirección dominante. Si yo tuviese que construir una recta que se vaya a encontrar con estas dos en algún punto, tendría que tirar una paralela a ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pasando por F, una con esta dirección. Es la recta de fuga de ese plano vertical y del otro también, del otro plano vertical.
¿Qué les pasa? Que están divertidos, Bueno. ¿Se entendió? ¿Recordamos el concepto de recta de fuga de un plano? Bien. Ahora les voy a dar un postulado. Si quieren, lo anotan primero y después lo vamos repasando y analizando. Esta es una perspectiva y yo voy a hallar la sombra de esa tribuna, pero en perspectiva. Hasta ahora hemos estado haciendo sombra en Moll. ¿Sí? Bien, el postulado sirve para hallar. Mi duda es el punto de fuga de la sombra. Lo que yo desconozco es a dónde fuga la sombra de una determinada recta sobre un determinado plano. La perspectiva ya no tengo duda, ya sé cómo hacerlo. Y sombra ya sé, pero sé hacer sombra en Moll. Ahora, sombra en perspectiva es, la incógnita es el punto de fuga a donde fuga la sombra de una determinada recta sobre un determinado plano. Entonces anoten como definición, después la vamos analizando. El punto de fuga de una recta sobre un plano se halla en la intersección de dos rectas. El punto de fuga de... Se halla en la intersección de dos No, el rectas. punto, ¿El punto de fuga de un plano? El punto de fuga de la sombra de una recta sobre un plano se halla en la intersección de dos rectas. Pues después no lo podés pasar despacito en cámara lenta. Se halla en la intersección de dos rectas. El punto de fuga de la sombra de la recta sobre un plano. De una recta cualquiera sobre un plano, se halla en la intersección de dos rectas. Y ahora te voy a contar cómo se halla en cada una de esas dos rectas. Una es la recta de fuga de la recta. Es el punto de fuga de la sombra. Sí, de la sombra. El punto de fuga de la sombra. De la sombra de una recta. Lo que yo no sé y quiero ir y voy a hallar es el punto de fuga de la Recta sombra. en un plano posible. Se halla en la intersección de dos rectas. Y esas dos rectas son las que te voy a contar ahora. Una Se halla en la intersección. ¿Está bien? ¿Está igual de mal? Porque yo hice de una recta en un plano, la misma que hice de la recta de un plano. Sí. Así que está bien. De una recta. Una es la recta de fuga de la recta. Y la segunda es la recta de fuga del plano. Esto parece un trabalengua, pero no se asuste. Ya lo vamos a entender. Recta de fuga de la recta. En la intersección de 1 y 2 halla el punto de fuga de la sombra. ¿Sí? No es tan complicado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hallamos la recta 1 y cómo hallamos la recta 2. No es tan complicado. ¿No es tan complicado? No. Queremos encontrar un punto. A ese punto es al punto al cual fuga la sombra. Yo las rectas ya sé a dónde fugan, yo ya sé construir una perspectiva. Vos no tenés dificultad para construir la perspectiva. Lo que no sabes es a dónde fugan las sombras. Yo ahora, La sombra de la 45, eso. las sombras son a 45 en Moll y cuando trabajo con una luz por convención. ¿Y ahora? Y ahora no. Y ahora depende la hora. Ahora depende de la hora, claro que sí. Está en el horno. Ahora ponemos la De la hora y de la el estación. punto de fuga del sol. Ahora vamos a poner el punto de fuga del sol, que va a depender, como vos decís, de la hora. De la orientación. Y de la estación y del mes. Bueno, eso lo vamos a ver, lo del viento no. Eso lo vamos a ver en el asoleamiento, vamos a ver eso. Bueno, sigamos. En la intersección de estas dos, yo voy a encontrar un punto que es el punto de fuga de la sombra, que es lo que ando buscando. La recta de fuga de la recta se halla de la siguiente forma. Uniendo el punto de fuga de la recta
del Sol. El punto de fuga del Sol yo lo determino arbitrariamente. No se hagan problema por eso. Si yo lo coloco acá adelante, la sombra va a dirigirse hacia atrás. ¿Estamos? Ese es un sol. Ese es el punto de fuga de los rayos del sol. Este es el punto de fuga del sol y este es el punto, proyección del punto de fuga del sol sobre horizonte. Proyección del sol sobre horizonte. Bueno, la primera recta, ¿se dan cuenta de cómo la llamo? Uniendo el punto de fuga del Sol con el punto de fuga de la recta. No es tan complicado. Si estoy analizando esta recta, el punto de la fuga de la recta es este. Uno, este punto con el punto de fuga del Sol. Listo. Obtuve esta. Si la recta que estoy analizando es esta, es simple, la recta donde fuga este punto. Uno, este punto con el punto de fuga del Sol. Esta sería la recta de fuga de esta recta. En la oportunidad de que esté analizando esa recta. Ya vamos a ir despacito y lo vamos viendo. La más complicada por ahí es esta, que no tiene un punto propio, que concurre al infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar por el Sol esta dirección. ¿Sí? ¿Sí? Si tengo que unir el punto de fuga de esta recta y el punto de fuga de esta recta está infinitamente alejado allá, lo que tengo que hacer es pasar por el punto de fuga del Sol, una con esta dirección. ¿Sí? Bien. El punto de fuga de la recta, entonces ya sabemos cómo se halla. ¿De qué recta? De la que arroja sombra. El punto de fuga, ¿qué recta me pongo a analizar? La recta que quiero saber con qué dirección va su sombra. La recta que arroja sombra. Vamos a empezar a hacer la sombra. Esta recta, ¿a dónde fuga? Infinitamente alejado allá. Tengo que unir el punto de fuga de la recta con el punto de fuga del Sol, pasando por Sol, esta dirección. ¿Cómo se lo con color? ¿El Sol? Creo que... Sí, el Sol, sí. ¿Qué? Que Celeste preguntaba si el Sol lo ponía. Esa es la recta número 1, que surgió de analizar la recta que arroja sombra. Ahora tenemos que hallar la recta número 2. Ustedes ya saben cómo se halla. Analizando dos de sus direcciones dominantes. Esta no les anoté acá. Esta recta se halla con dos de sus direcciones dominantes. Bien, ¿qué plano recibe la sombra? Monito, a charlar afuera. ¿Qué plano recibe la sombra? El piso. Un plano horizontal. La dirección dominante de un plano horizontal, ¿cuál es? F y G. La recta de fuga del plano horizontal, ¿cuál es? Uniendo F con G. ¿Sí? No es complicado. El plano horizontal es este. ¿Cuáles son las direcciones dominantes de este plano? Una es F y otra es G. Uno, F con G. Y obtengo la recta de fuga, en este caso coincide con la recta del horizonte. La recta de fuga del plano horizontal. En la intersección de 1 con 2 está mi incógnita, lo que yo ando buscando, que es el punto de fuga de la sombra. ¿Se entiende?
esta vertical, la sombra de esta vertical va a fugar acá, en esta dirección. Y este punto es sombra de sí mismo. Está tocando el plano que recibe la sombra, acá empieza la sombra. Lo que yo desconozco es la dirección. Y ahora obtuve el punto de fuga de la sombra, conozco la dirección. Ay, por fin uno que me cabecea como que sí que entendió allá atrás. Uno nomás, ¿eh? Bueno, dirección de la vertical. ¿Qué me falta determinar? La altura. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? El largo, no la altura. ¿Hasta dónde? Bueno, sí, hasta Está dónde. muy bien lo que decís. ¿Hasta dónde? Esta sombra termina acá, ¿dónde termina? Desde el último punto de la recta voy a Sol y determino su largo. Desde el punto superior de la recta voy a Sol y determino el largo. Este es sombra de sí mismo y este punto es sombra de aquel. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué recta tengo que analizar? Tengo que analizar esta inclinada. ¿Qué me pregunto? ¿A dónde fuga la recta? Que arroja sombra. ¿A dónde fuga? Algún celeste. A GC. Tengo que unir GC con el punto de fuga del Sol. Bueno, lo uno. Esa recta surgió de analizar la recta que arroja sombra. Ahora tengo que analizar el plano que la recibe. 1'. ¿Qué plano recibe la sombra? La Tierra de nuevo. La Tierra de nuevo. ¿La Tierra? El plano horizontal del piso. Sí, el piso. El piso. El plano sigue siendo el mismo. ¿Eh? El plano que recibe la sombra sigue siendo el mismo que cuando analizamos esta vertical. Sigue siendo el piso. Las direcciones dominantes de un plano horizontal son este, dijimos, y G. La recta de fuga del plano sigue siendo la misma. En la intersección de esta con esta, esta sigue siendo la misma, coincide con la recta de fuga anterior. Aquí encuentro el punto de fuga de esta inclinada sobre el piso. Desde acá, que este punto, este es sombra del último punto de la vertical, pero del primero de la inclinada. 1, desde acá. Bien. Esa es la dirección. ¿Qué me falta? De nuevo lo mismo. Hay que unir el último punto al El Sol. largo. ¿Qué tan larga es la sombra? Desde el Del último último punto punto voy al Sol. al Sol. Bien. Y lo mismo. Este es sombra de aquel. ¿Quién viene ahora? La vertical. ¿A dónde fuga la vertical? La vertical. Al infinito allá. De nuevo. Entonces tengo que pasar por Sol. Vuelve a ser esta. Vuelve a ser la misma recta de fuga que fue cuando analicé esta. Esta es la recta de fuga de esta recta. Vamos a ponerle 1 segundo, ¿así se entiende? No, vamos a ponerle otro color. Vuelve a ser igual. Y el plano sigue siendo el mismo al que recibe la sombra. O sea que vuelve a ser el punto de fuga proyección de Sol sobre horizonte. A proyección de Sol sobre horizonte fugaba esta vertical y también a ese punto fuga esta vertical, porque son dos rectas paralelas. Bueno. Desde este punto voy acá.
último punto voy a sol para saber qué tan larga es. ¿Sí? ¿Van entendiendo el postulado? ¿No? ¿Lo repito una vez más? ¿Quieren que lo repita el postulado una vez más? Sí. ¿Y ustedes ven si tomaron nota y no se perdieron la definición? El punto de fuga de una recta, el punto de fuga de la sombra de una recta sobre un plano está en la intersección de dos rectas. La recta de fuga de la recta que surge de analizar la recta que arroja sombra y la recta de fuga del plano que surge de analizar las direcciones dominantes del plano. En la intersección de ambas encuentro el punto de fuga de la sombra. Es medio trabalengua, pero si lo piensan y no lo aprenden de memoria, se entiende. Una surge de analizar la recta que arroja sombra y otra surge de analizar el plano que recibe la sombra. La del plano ya repasamos porque es un concepto ya visto. Lo vimos en celestes y terrestres, ¿no, María? Ahí se ve, celestes y terrestres. Que hoy lo primero que hicimos fue repasar ese concepto, que la recta de fuga de un plano se halla uniendo dos de sus direcciones dominantes. Bien, sigamos. ¿Quién sigue ahora? Sí, ¿cuál del techito? Porque acá tiene que ver cuál es separatriz. Tiene que ver. La separatriz es esta. Yo podría hacer un análisis muy simple. Decir, esta recta es paralela al plano que recibe la sombra porque es una horizontal. Las paralelas en perspectiva concurren a un punto. En perspectiva fugan, concurren a un punto. Entonces yo ahí ya sé que la sombra de esta recta, por esa recta ser paralela al plano que recibe la sombra, va a concurrir a este. Ese puede ser un análisis simple que haga. Y desde el último punto de la horizontal voy a sol para determinar su largo. Ese podría ser un análisis simple. Ahora, vamos a aplicar postulado para ver que de todas formas cierra el postulado. Con ese análisis muy simple, me doy cuenta que la sombra concurre a F porque es paralela, la recta es paralela al plano que recibe la sombra. Pero vamos a aplicar postulado, a ver si cierra. La recta concurre a F. Tengo que unir F con el punto de fuga del sol. Lo uno. Vamos a unirlo con otro color. 1. F con el punto de fuga del sol. Esa recta surgió de analizar la recta que arroja sombra. Ahora analicemos el plano que recibe la sombra. Sigue siendo el horizontal. Las direcciones del horizontal son F y G, las direcciones dominantes. Uniendo F con G, vuelve a ser la línea del horizonte, la recta de fuga del plano. En la intersección de esta con esta es el punto al cual yo hice concurrir las sombras. Por un análisis mucho más simple, diciendo, la recta es paralela al plano que recibe la sombra va a concurrir, las rectas paralelas en perspectiva concurren en un punto, la sombra va a concurrir a él. ¿Se entendió? Que el postulado también cierra, ¿se entendió? Bien, sigamos. Ahora sigue esta. Vuelve a ser una vertical, ya tenemos el punto de fuga de las verticales. Si quieren, repetimos postulado como para que se aceite
el pensamiento de ustedes. ¿Qué me tengo que preguntar para saber a dónde fuga? Si quieren lo practicamos, si no directamente ya sé. Las verticales concurren a proyección de sol sobre el horizonte. Si quieren lo repetimos, hacemos todo el análisis como para que les quede. De tanto les tiene que dar. Me pregunto, la recta donde fuga infinitamente allá. Tengo que unir ese punto con el punto de fuga del sol, vuelve a ser esta vertical. El plano que recibe la sombra es el plano horizontal, las direcciones dominantes del plano horizontal son F y G, vuelve a ser la línea del horizonte, la recta de fuga del plano. La intersección de esta con esta es proyección de sol sobre el horizonte. Yo ya sabía, porque tengo dos ejemplos de verticales que han estado concurriendo a proyección de sol sobre el horizonte. Bien. Hagamos la fuga a la proyección de sol sobre el horizonte. Acá. Y desde el último punto, ahora vengo de arriba para abajo. Hoy iba de abajo para arriba, entonces el último punto era el superior. Ahora vengo al revés. El último punto de la sombra es el inferior. Desde el inferior voy al sol. Y aquí encontré el último punto de la vertical. ¿Qué me queda para cerrar? La inclinada. Ya sé a dónde fuga la inclinada. Cuando tuve que hacer la fuga de la inclinada, jugó acá. ¿Repito el postulado o directamente la fugo acá? ¿Repito? Bueno, me pregunto, ¿a dónde fuga la recta inclinada? Es esta, ¿no? Tengo que hallar el punto de fuga de la sombra de esta recta sobre este plano. Me pregunto, ¿a dónde fuga la recta? Fuga GC. Uno punto de fuga de la recta con punto de fuga del sol. Es esta. Esa. Uno, el punto de fuga de la recta con el punto de fuga del sol. La recta de fuga de la recta es esta. Vamos a hacerle una marca verde. Así no nos perdemos con tanta. Esta es. ¿Sí? Y ahora me pongo a analizar el plano que recibe la sombra. Sigue siendo el piso. Sigue siendo la recta de fuga del plano FG. En la intersección de esta con esta, ¿sí? Que es este el punto, está el punto de fuga de esta recta inclinada sobre el plano horizontal. Entonces, vamos a girar una recta desde acá, pasando por este último punto. Desde el último punto de la inclinada voy a sol. Si todo esto está bien y yo no rastreo error de dibujo de pizarrón y línea gruesa de tiza, esta debería ser la sombra de esta vertical. Tendría que quedar concurriendo a proyección de sol sobre horizonte. Si yo tuviese precisión, que seguramente no la tengo porque estoy trabajando en el pizarrón, a ustedes en el tablero, esta última unión les tiene que quedar concurriendo acá. A ver qué tan precisa estuve. Y más o menos. No está tan mal, pero tampoco me quedó perfecto. ¿Se entiende?